hemos ido viendo que con el tiempo se ha ido modificando, se ha ido adaptando un poco a las circunstancias, no solo sociales, sino políticas, incluso jurídicas, ¿no? En un marco pues, de derechos humanos, europeo, etcétera, etcétera. Si antes la policía podía detener a una persona durante 10 días, esto es, podía tener durante 10 días a una persona en sus manos, sin que tuviera contacto ni con el juez, ni con su abogado de confianza, ni con ninguna otra persona exterior, ahora se ha limitado a 5 días. 5 días, bueno, pues que aplicando ciertos métodos, ya sea tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional como la Policía Autónoma Vasca, que también utiliza la incomunicación para torturar, bueno, esos 5 días son suficientes para quebrar la voluntad del detenido mediante diferentes maltratos, ya sea psicológicos, incluso sea físicos, y bueno, pues en ese contexto logran el objetivo real de esta incomunicación. Un objetivo podría ser el castigar y el meter miedo y el marcar una línea de hasta dónde puede moverse o puede actuar la disidencia política vasca, pero la otra es realmente lograr pruebas o supuestas pruebas que posteriormente podrán ser utilizadas para condenar a personas. El segundo bloque ya es, una vez ha pasado la incomunicación, las personas se enfrentan a los jueces de la Audiencia Nacional. Cualquier persona, cuando es detenida o cuando vaya a tener un juicio, tiene derecho a ser juzgado por el juez que está más cerca de su domicilio o por el juez donde supuestamente se han cometido los hechos delictivos. En este caso, el gobierno español también se guarda una cláusula por la que los militantes políticos vascos no son juzgados en los juzgados de Donosti, sino que son juzgados en la Audiencia Nacional. Un tribunal especial, un tribunal con una larga historia y un tribunal, bueno, que incluso ni en composición ni en estructura ha cambiado del Tribunal de Orden Público del franquismo. Es práctica habitual de la Audiencia Nacional pues dar por buenas las declaraciones que se han obtenido bajo tortura, incluso cuando estas personas han denunciado haber sido torturadas delante de los jueces instructores, delante de los médicos forenses, y una vez acabó la incomunicación. Bien, esta Audiencia Nacional, por un lado, da validez a ese tipo de declaraciones obtenidas bajo tortura, y por otro lado, bueno, pues pone en marcha toda la batería de leyes penales que ha ido desarrollando el Estado español, endureciendo penas hasta unos límites, bueno, pues hasta 40 años, que es prácticamente una prisión perpetua, una cadena perpetua. Bueno, pues utilizan esos dos elementos para condenar con condenas muy duras a los militantes políticos vascos. Es decir, aquí había que diferenciar que hay gente condenada por cometer atentados, hay gente condenada por pertenecer a banda armada, pero la horquilla se ha abierto muchísimo respecto a lo que significa pertenecer a una banda armada o colaborar con esa banda armada. Una vez son condenadas las personas, son ingresadas en prisión en las especiales condiciones también que, por un lado, el propio régimen que se les aplica a los militantes políticos vascos es el régimen más duro. Automáticamente se les aplica y sin ningún tipo de justificación los artículos y los regímenes más estrictos respecto a derechos en las propias cárceles. Pues, son aislados en módulos de aislamiento, se les limita las horas de patio, se les limita las actividades resocializadoras propias dentro de la propia cárcel, eso por un lado, y por otro, bueno, pues se le da hay una condena añadida a la propiamente emitida por la Audiencia Nacional, que sería la de la dispersión. Cualquier preso, y bueno, se supone que las cárceles, la función social de las cárceles es resocializar, preparar a las personas de nuevo para que salgan a la sociedad y bueno, sean productivas y sean beneficiosas para la comunidad. En este caso lo que se hace es desarraigar totalmente de la propia sociedad, desarraigar de los familiares y de los amigos y de todo su entorno, y bueno, pues son recluidos a miles, cientos de kilómetros, pues con todas las dificultades que eso conlleva. Mi padre, Lechomi Troitiño, lleva 24 años, 25 años va a hacer en la cárcel. Ha estado en diferentes cárceles españolas y hoy en día se encuentra en la cárcel de Curtis, en A Coruña. Por otro lado se encuentra mi hermano, Jon Joseba Troitiño. Él lleva 7 años, va a hacer en la cárcel. Primero
en cárceles francesas, donde le detuvieron y después fue expulsado del Estado francés y lleva más de un año en cárceles españolas. Y al igual que mi padre, pues muy lejos del País Vasco, de su entorno social y afectivo. Mi hermano se encuentra a 750 kilómetros del País Vasco, mi padre a 720 kilómetros. Y en otro caso también mi tío, Antxon Troitiño, es un refugiado político. En el caso, es importante remarcar que en el caso de mi tío y de mi padre tienen lo que se llama la doctrina Parot aplicada. Esa doctrina es una sentencia que crearon, la sentencia 197/2006, la cual no deja en libertad a los presos que ya han cumplido la totalidad de la condena. Yo soy hijo, sobrino y hermano, ¿no?, de represaliados políticos vascos, pero como en mi caso en el País Vasco hay cientos, incluso miles de personas que viven la misma o parecida situación que vivo yo. Tenemos que recordar que en el año 1987 el entonces gobierno, partido del gobierno central, el Partido Socialista Obrero Español, diseñó una política penitenciaria exclusiva para todos nuestros familiares presos y presas políticas vascas, en la cual, como he dicho, en el año 87 aplicaron una política de dispersión, y la política de dispersión se basaba en dispersar de su entorno familiar afectivo a cientos de personas encarceladas y encarcelados por diferentes motivos en el marco del conflicto político que vivimos en Euskal Herria, el cual tenía unos objetivos muy claros, esa política de dispersión, que era destruir a nuestros familiares y allegados como personas y como personas también políticas, ¿no? Y también tenía un segundo objetivo, que era destruir ese colectivo de presos y presas políticas vascas que estaban encarcelados por motivos políticos, ¿no? Ese fue el ejercicio que empezó el Partido Socialista Obrero Español en el 87 con la ayuda del Partido Nacionalista Vasco. Eso no podríamos olvidarlo. Y desde entonces, en el año 87, empezaron a hacer unas pruebas de dispersión, pero ya en el año 89 aplicaron la política de dispersión a la totalidad del colectivo, ¿no? Y en ese caso pues nos encontramos desde que empezaron a trasladarlos hasta Madrid, hasta que los trasladaron a todo tipo de cárceles del Estado español, también fuera del Estado español, en el norte de África y también en las Islas Canarias, ¿no? Entonces podemos ver que ha sido una política que buscaba unos objetivos. Esos objetivos no los ha conseguido, porque hoy en día se encuentran 630 presos y presas encarcelados, bien en los estados español y francés, pero también en México, en Portugal, en Inglaterra o en el norte de Irlanda. Un colectivo cohesionado, un colectivo que está luchando por los derechos civiles y políticos que les corresponde. Entonces diríamos que el gobierno español de entonces y el de ahora, el que ha seguido también con esa política, no ha conseguido esos objetivos. Nosotros llevamos desde el año 87 haciendo miles y miles de kilómetros para solo ver durante 45 minutos a nuestro familiar o allegado en una visita con un cristal, ¿no? Entonces es una situación que ha acarreado muchas consecuencias, y debido al kilometraje que estamos obligados a hacer, pues en los últimos 30 años diríamos que 16 familiares allegados han perdido la vida también en la carretera para poder realizar una visita, ¿no? Las consecuencias económicas, psicológicas y físicas son incontables. Es un sufrimiento y un gasto humano exagerado, ¿no? En las consecuencias de la política penitenciaria y de la política de dispersión, ¿no? Y ahora mismo solamente justificando o empujando esa política penitenciaria o esa política de dispersión están ahondando aún más en el sufrimiento y en no querer buscar soluciones a un proceso que se ha abierto en Euskal Herria. Y ahí no es solo una política que atañe a los presos en sí, sino que es una política que también atañe a toda la familia y a todo tu entorno más cercano, que también de alguna manera está siendo castigado por ser familiar o amigo de un preso político, ¿no? Entonces la dispersión, lo que le acarrea al preso, por ejemplo, es mucha angustia anticipatoria ante las visitas, sobre todo cuando el clima es malo,
porque tienen que hacer una media de 1000 kilómetros en una visita. Eso crea también varios sentimientos de culpa, porque son ellos los responsables de la situación que está viviendo la familia o el entorno. Crea también mucha desesperación en momentos, sobre todo cuando son aislados. He estado en la cárcel durante 16 años. Fui detenido en junio del 1987. Vino la Guardia Civil a casa a detenerme. Saquearon toda la casa, me sacaron encapuchado ya de casa y a raíz de eso pues me llevaron a Inchaurrondo, que es el cuartel de la Guardia Civil, y allí tuve que estar a lo largo de 6 días. Bueno, los primeros días allí, y después fui trasladado a la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid. Durante esos 6 días pues fui maltratado, tanto psicológica como físicamente. Me mantuvieron en una celda, en un subterráneo allí en la Dirección General de Madrid, en el que constantemente estaba sin luz. En cambio a otro de mis compañeros, que fue arrestado también conmigo, a él lo tuvieron las 24 horas con luz, y los periodos que hice en la celda pues eran deprimentes, puesto que cada vez que me sacaban era objeto de malos tratos, de interrogatorios muy largos, la presión era muy fuerte, pero bueno, estás allí, sabes por qué estás y más o menos lo gestionas, no sé, lo llevas como puedes. Una vez de salir de allí, me trasladaron al juzgado de la Audiencia Nacional. El salir de la Dirección General de la Guardia Civil y pasar por el juzgado y pasar los días que pasamos y reintegrarte a un grupo humano en el que por lo menos ya nos comunicábamos en nuestra lengua y percibías de nuevo el afecto y pues te tranquiliza, ya te estabilizas poco a poco. Vas comentando con el resto de compañeros el periodo que has pasado, te vas soltando y ellos comparten contigo pues sus experiencias y entonces relativizas un poco la situación y lo vas asimilando y bueno, ya te dispones a hacer frente a lo que tienes, a la realidad que tienes en ese instante, que es la cárcel, ¿no? A lo largo de los meses te vas haciendo tus propias rutinas, te adecuas a los horarios, no te adecuas tanto a esa normativa y a esa exigencia de disciplina que te imponen, porque te das cuenta que lo que te están pidiendo es o te sometes a nuestra disciplina y pasas por este régimen en el cual te daría poder para poder salir individualmente, buscarte una salida individual y tal. Entonces rechazamos ese tipo de prácticas. Consideramos que el grupo humano que estamos allí de presos políticos vascos ya somos un colectivo que el conflicto que tenemos aquí en Euskal Herria contra el Estado español, pues bueno, tiene unas consecuencias, la cárcel es una de esas consecuencias, la asumimos, intentamos desarrollar nuestros perfiles, tanto humanos como políticos, pues dentro de la cárcel, ¿no? Y bueno, dentro del régimen pues se dan las situaciones más, no sé cómo decirte, más absurdas o te prohíben comunicarte con tus amigos, tus familiares, te ponen límites a las llamadas telefónicas si es que las tienes, te ponen límites a comunicarte por escrito, solo te dejan 2 cartas a la semana que tú puedes sacar. Pero como utilizamos nuestra propia lengua, pues ya eso conlleva que lo tienen, con la excusa de que lo tienen que traducir, pues bueno, pues ya te sitúan una carta que lo has remitido tú a primeros de mayo, que la familia lo reciba a mediados de julio, es decir, a los 2 meses y medio, 3 meses, y otro tanto para recibir la correspondencia de fuera. Lo mismo con las comunicaciones telefónicas, como utilizábamos nuestra lengua, pues tratan
los funcionarios de que no utilices la lengua, si persistes en que tienes derecho a utilizar tu propia lengua con tus familiares, con tu madre, que toda la vida estás